sabio de la palabra de nuestro Dios. Lo dice el 11, venid hijos y oíd, el temor de Jehová os enseñaré. Así que vamos a recibir al que lo va a impartir el alimento espiritual de esta tarde, nuestro hermano pastor Gerson Obed Asensio. Paz nuevamente, hermanos. Quiero, hermanos, antes de pasar a lo que es el estudio de la palabra de Dios, que creo todos esperamos con ansia, ¿verdad, hermanos? Porque, como decía el profeta Jeremías, halláronse tus palabras, decía él, y yo, ¿el qué decía, hermanos? Y yo las comí, dice, porque tu nombre fue invocado, oh Jehová. Halláronse tus palabras. Es decir, hermanos, que cada vez que viene la palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros estamos deseándolas. Pero antes de ello, les decía, quiero, hermanos, de manera muy especial, ¿verdad?, darle la bienvenida a alguien que nos visita por primera vez. Y quiero, en el nombre del Señor, hermanos, que se acomoden para que podamos identificar a nuestro hermano que nos honra con su visita, ¿verdad? Y es alguien que nuestro hermano Antonio Navarrete ha invitado, ¿verdad? Él se llama José. Pónganse en pie, hermano, por favor, para que la iglesia le conozca. Ahí tenemos a nuestro hermano José, que ha venido en esta oportunidad atendiendo a la invitación de nuestro hermano Antonio Navarrete, ¿verdad? Qué bueno cuando nosotros invitamos y hermanos, y que esas invitaciones, ¿verdad?, que hacemos, pues son aceptadas. Nosotros, hermanos, como iglesia, nos sentimos alegres por ello, ¿o no, hermanos? Amén. Sí, nos alegramos mucho, nos regocijamos mucho, ¿verdad?, al escuchar, hermanos, que hay visitas dentro de nuestra congregación, que hay visitas en la iglesia. Así que vamos a cantar el himno. Mi hermana Luisa, ¿verdad?, ya está preparada, creo, ¿verdad? Y vamos a cantar esta alabanza que nuestra hermana ha preparado, ¿verdad?, de bienvenida para las personas que nos visitan por primera vez. Yo creo que ya la podemos la mayoría, ¿verdad, hermano José? A través de este himno le queremos decir a usted bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. Pongámonos en pie, hermano, creo que la mayoría ya lo estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? ¿Quién es? Vamos a ver, levante la mano. ¿Quién nos visita por primera vez? Ya nadie. Noé. Bueno, ya nos ha visitado antes, me hacía mención el hermano, ¿verdad? Así que nos alegramos mucho también tener a mi hermano Noé aquí, es un joven, ¿verdad? Vamos a cantar esta alabanza. Uno, dos. Amigo y hermano que ahora estás aquí en la casa de Dios, unidos te decimos, bienvenido seas tú a la iglesia de Dios. Dios te ha dado la vida, te llama
esta reunión aquí y el hermano que nos visita. Paz. Digámosle bienvenido a nuestro hermano, así todos juntos, hermanos. Digámosle a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermanos, le vamos a decir, perdón, hermano José, bienvenido a la iglesia de Dios y paz. 1, 2, 3. Hermano José, bienvenido a la iglesia de Dios y paz. Muy bien, pues sí, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer, hermanos, en el libro del Éxodo. Vamos a leer en Éxodo, capítulo número 20 y el versículo número 8. Éxodo 20 y el verso número 8. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Acuérdate del día sábado. ¿Para qué dice, hermanos? Para santificarlo. En eso vamos a estar meditando en esta oportunidad. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Quién dijo esto, hermanos? Dios, ¿verdad? Dios lo dijo, dándoselo al pueblo de Israel y ahora a cada uno de nosotros. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro, nos arrodillamos una vez más ante tu presencia y hoy lo hacemos, Señor, para demandar de tu ayuda divina en lo que respecta al estudio de tu palabra. Pues no queremos hablar nuestras propias palabras, sino más bien queremos hablar esas palabras que tú inspires en nuestra boca, para que así, Señor, tus hijos al recibirlas puedan, bendito Dios, ser edificados y ser motivados, Señor, a guardar tu palabra de acuerdo a lo que tú has establecido en ella. Te rogamos por ello de que tú retires el cansancio, tú retires, bendito Dios, todo mal espíritu que quiera extropiar nuestra atención del mensaje de tu palabra, para que así salgamos edificados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Acuérdate del sábado. Esa es, hermanos, la expresión de Dios, hermanos, con respecto, hermanos, a la observancia del sábado, hermanos, la observancia de lo que es, hermanos, ese cuarto mandamiento de la ley moral de nuestro Dios. Acordarnos del día sábado, hermanos, y dice ahí, hermanos, de una manera muy particular, ¿para qué dice, hermanos? Para santificarlo. Acordarnos del día sábado para santificarlos. Esta fue un mandamiento, hermanos, o es, mejor dicho, un mandamiento que nuestro Dios desde el principio, hermanos, lo estableció para el beneficio del ser humano, para el beneficio de cada uno de nosotros. De eso usted y yo estamos, hermanos, más que seguros, según, hermanos, lo dicho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Marcos capítulo número 2 y el versículo número 27. Jesucristo habló, hermanos, del motivo, del por qué, hermanos, Dios dijo, hermanos, que el ser humano tenía que acordarse del sábado para santificarlo. Allí dice en Marcos 2, 27, hermanos, el día de reposo, dice, fue hecho por causa de ¿quién, hermanos? Del hombre, y no el hombre por causa del día sábado. Por tanto, dice el verso 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. O sea, nosotros estamos conscientes, hermanos, de que el sábado, hermanos, el séptimo día de la semana, es un día, hermanos, especial. Es un día, hermanos, totalmente diferente de los demás días, hermanos.
y que Dios, hermanos, lo estableció desde el principio de la creación. Usted lo puede ver ahí, hermano, en su Biblia, y nosotros lo conocemos perfectamente, lo que dice Génesis capítulo 2 y el verso número 1. Todavía no existía Moisés para que nosotros digamos que la observancia del sábado, hermanos, es ley de ¿quién? Es ley de Moisés. Todavía no existía Moisés. Porque Dios, hermanos, desde el principio, según Génesis capítulo 2, el verso del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos, ¿y qué más, hermanas? Y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, dice, en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué dice ahí la palabra, hermanos? Y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y dice el verso 3, y bendijo Dios, dice, al séptimo día. ¿Y qué hizo, hermanos? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Cuándo? En la creación. Dios culmina, hermanos, la obra creativa de él, hermanos, descansando el séptimo día, reposando el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día, hermanos? El sábado, ¿verdad? ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. Empezamos a contar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el séptimo día es sábado. Y ese día séptimo, hermanos, dice la Escritura, hermanos, aquí, que Dios lo bendijo. De tal modo que este día, hermanos, es bendito por parte de ¿quién? Por parte de Dios. Pero no solamente lo bendijo, sino que también, hermanos, lo santificó. Esta palabra, hermanos, santificado, significa, hermanos, que Dios lo apartó, lo hizo totalmente diferente de los demás días. De tal modo, hermanos, que el pensamiento en el hombre, hermanos, aquel pensamiento que el hombre pueda tener de que todos los días son iguales, hermanos, según la Escritura, es, hermanos, ¿es aceptable o no es aceptable? No, no es aceptable. Porque hay un día que es especial, es singular, que Dios le dio esos, hermanos, esos distintivos, esas características. Y dice, lo santificó y lo bendijo. Dios, hermanos, quería tener ese deleite, ese acercamiento con el hombre, hermanos, en un día, hermanos, exclusivamente para Él. Que el hombre, hermano, no estuviera afanado en sus labores materiales, que el hombre no tuviera, hermanos, preocupaciones de su vida cotidiana. Que el hombre, hermanos, en el día séptimo de la semana se liberara totalmente de sus quehaceres, de sus labores, y que se concentrara, hermanos, en lo que era la relación, o mejor dicho, la adoración a nuestro Dios. En 6 días, dice la palabra, creó Dios los cielos y la tierra, y reposó, dice, el séptimo día. ¿Para qué lo reposó? Si en el principio, hermanos, solamente existía Adán, ¿y quién más? Y Eva. Porque el hombre, dice la palabra, que fue creado ¿en qué día? En el 6º día de la semana. ¿Con quién fue que reposó Dios el séptimo día? ¿Solamente él? ¿O con el primer hombre y la primera mujer, hermanos? Con ellos dos, ¿verdad? Dios tuvo ese acercamiento con ellos. Dios tuvo esa relación. Dios y el hombre, hermano, se recrearon, se maravillaron en todo lo que Dios había hecho durante los 6 días anteriores, ¿verdad? Durante los 6 días pasados. Ahora, hermanos, ya mucho tiempo después, hermanos, ya en la era, ya cuando Dios había establecido al pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Ahí hemos leído que Dios le dice a Israel: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y vemos, hermanos, que este día tiene pero grande beneficio para nosotros, porque la palabra dice, fue hecho por causa
del hombre. Fue hecho por motivo del hombre. Dios no quiere, hermanos, ver que el hombre, hermanos, se pase todo el tiempo trabajando y trabajando, hermanos, y trabajando sin tener un contacto, una comunión con Él, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que el hombre, Dios quiso, mejor dicho, que el hombre, hermanos, tuviera 6 días para que se ocupara en sus labores materiales, pero que el séptimo día se lo diera exclusivamente a Él, hermanos. Exclusivamente a Él. ¿Nosotros entendemos esto o no, hermanos? ¿Lo entendemos perfectamente? Usted y yo, hermanos, creo que no tenemos ninguna dificultad en esto. No tenemos ningún problema en esto. Pero, hermanos, la pregunta surge. La pregunta surge. ¿Estaremos, como dice aquí, acordándonos del día sábado para santificarlo, hermanos, de la manera como el Señor lo ha establecido en su palabra? ¿Estaremos guardando el sábado, hermanos, de la manera correcta? ¿Cómo deberíamos de nosotros guardarlo, hermanos? ¿Cómo nosotros deberíamos de guardar el séptimo día de la semana? ¿Cómo nosotros deberíamos, hermanos, reposar el séptimo día de la semana? ¿Estaríamos haciéndolo de la manera correcta o lo estamos haciendo de una manera equivocada? Esa es la parte que a nosotros, hermanos, nos compete analizar. Nos corresponde, hermanos, evaluar, considerar, hermanos, para ver si estamos haciendo, para ver si estamos acordándonos del día sábado, hermanos, de una manera que a Dios le parezca como agradable, hermanos. ¿Lo estamos haciendo así o no lo estamos haciendo así? ¿Verdad? ¿Cómo debemos nosotros de guardar el sábado, hermanos? ¿Cómo debemos de guardarlo? ¿Cómo debemos de reposar este día tan especial, hermanos? Que Dios lo ha dado a nosotros como un regalo. Como un regalo, hermanos. Además de ello, ¿verdad? Según Ezequiel capítulo 20, verso número 12, dice que Dios lo ha dado a su pueblo como una, ¿qué dice ahí, hermanos? Como una señal entre mí y vosotros. O sea, el pueblo de Dios se ha de identificar, hermanos, por guardar el séptimo día de la semana. Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros guardar el sábado? ¿O cómo debemos nosotros de santificar el sábado, hermanos? El día que Dios apartó de entre todos los días, hermanos, para que nosotros nos recreáramos delante de su presencia. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta o lo estamos haciendo de manera equivocada? Allí mismo en Éxodo 20, ¿verdad? El verso número 8 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, para que no hagas como tú quieras. Eso significa santificado, ¿verdad? Dejarlo ya exclusivo, hermano, para un propósito específico. No para otros negocios, no para otras ocupaciones, no para diversiones, no para negocios, sino para lo que Dios, hermano, lo ha establecido. Dice ahí el 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Y qué dice a continuación, hermanos? El verso 10: mas el séptimo día es reposo para ti, dice. ¿Para quién dice, hermanos? Es reposo para Jehová tu Dios. O sea que el sábado no es de quiénes, no es de nosotros. O sea, Dios nos lo ha dado, pero ¿para qué nos lo ha dado Él, hermanos? ¿Ah? Pero dice, es reposo para quién, dice, para Jehová tu Dios. O sea, yo te doy este día, dice el Señor, ¿verdad? Para que reposes, para que descanses y para que lo dediques a quién, dice, hermanos, para que lo dediques a mí. Porque cualquiera puede decirme, es el día de reposo, el día de descanso, vámonos para la playa, vámonos ¿para dónde? Para el cine, dice, vámonos para
vámonos a pasear o algo por el estilo, ¿verdad? No. Dice, es reposo para Jehová tu Dios, y agrega, no hagas en él obra, no hagas en él obra alguna. ¿Y quién más dice ahí? ¿Solamente yo? ¿O quién más? Tú, dice, ni quiénes, ni tu hijo, ni quién más, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de qué. No deben de hacer obras, no solamente tú, sino que todos los que están alrededor tuyo. Acuérdate del día sábado, ¿para qué dice? Para santificarlo. ¿Cómo lo debemos de guardar? Dice acá, hermanos, no hagas obra alguna. No hagas obra alguna. Y cuando hablamos de obra alguna, hermanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de obras, hermanos? Porque eso, hermanos, es lo que muchas veces, hermanos, se ha malinterpretado, ¿verdad? En el ámbito religioso, se dice, hermanos, de que nadie puede cumplir hoy el sábado, nadie puede guardar hoy el sábado como se debe. Porque me decía a mí un señor, usted toma autobús, ¿verdad? Usted toma bus para venir hasta aquí, me dice, usted viene de allá, toma autobús para venir, camina, me dice. No hagas obra, dice, alguna. ¿Qué tipo de obra se está refiriendo, hermanos? Ya la palabra de Dios, ya para este tiempo, para nuestro tiempo. Porque a Jesucristo, hermanos, también lo censuraban con respecto a eso, ¿verdad? De que Él, hermanos, hacía obras en el día sábado. Pero ¿qué tipo de obras el Señor hacía, hermanos? Dice la palabra de Dios, la Escritura no lo dice. Nosotros solamente, hermanos, deducimos que así fue, ¿verdad? Dice que su padre era carpintero, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? El papá de Jesús, ¿verdad? El papá adoptivo, ¿verdad? Su padre, ¿cómo se llamaba el papá de Jesús? El padre de Jesús, José. Dice que era carpintero de profesión. Y se piensa, o mejor dicho, nosotros decimos o deducimos de que Jesús también fuera carpintero. La Biblia no dice que era carpintero, ¿va? O ya encontraron ustedes que dice que era carpintero, ¿no? Dice la Biblia el hijo del carpintero, pero no dice que era carpintero, ¿va? Bueno, pero el tema no es ese, ¿verdad? El punto es, hermanos, de que dice la Escritura que Jesús hacía obras el sábado. Si es que era carpintero, pregunto yo a ustedes, ¿se quedaba él allá en la carpintería de su padre José, hermanos, haciendo las mesas y las sillas y haciendo cualquier otro tipo de mueble que la gente le pedía? No, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuáles eran las obras que Jesús hacía, hermanos? Dice que él hacía obra benéfica que beneficiaba ¿a quiénes? A su prójimo. Dice que sanaba a los enfermos, ¿verdad, hermanos? Dice que predicaba las buenas nuevas de salvación, pero también, hermanos, ¿qué hacía? Iba a la sinagoga, ¿o no, hermanos? Iba a la sinagoga, al lugar de reunión cercano. Allí lo dice en Lucas capítulo 4 y el verso número... ¿Qué número es, hermano? ¿Qué versículo es? Acuérdenme, por favor, ¿verdad? Hechos 4, Lucas 4, 16, ¿cómo dice, hermanos? ¿Ah? Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en un día sábado, ¿cómo dice? Vamos a leerlo mejor. Lucas 4, 16, ¿verdad? Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, dice, ¿cómo dice ahí, hermano? Conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Entraba también en la sinagoga, se reunía en las sinagogas, guardaba el sábado Jesús, ¿verdad? Lo reposaba.
Entonces, él hacía una serie de obras en el sábado que muchas veces, hermanos, generaba crítica en aquellos hermanos que estaban siempre con el dedo señalándole, hermano, o buscándole alguna falta de cómo acusarle de que no era él el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él solo hacía obras, hermanos, en las cuales él no tenía ningún beneficio económico. Él no tenía ninguna remuneración. Entonces, hermanos, no hagas obra alguna. Revisando, hermanos, allí lo que respecta, hermanos, a la doctrina de que como iglesia de Dios tenemos y que en algún momento usted y yo recibimos, hermanos. Veo allí en la lección número 5, hermanos, de la primera parte de la doctrina, hermanos, dice ahí, deberes para con Dios. ¿Cuáles son los deberes para con Dios, hermanos? Ahí dice, hermanos, número 1, ¿cuál es? Santificar, dice, el séptimo día, sábado, ¿para quién? Ese es uno de los deberes de nosotros. Santificar el séptimo día, sábado, para con Dios. Y ahí se dice, fíjese, hermana, dice así, mire, esperamos que en esta lección sirva para que usted como creyente, deseoso de su salvación, su relación con Dios sea más estrecha. Por la palabra de Dios sabemos que quien santificó a este día fue quien, hermanos, el mismo Creador, y no encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras del Nuevo Testamento, un solo versículo en el cual se haga, gracias, dice, no encontramos en la Escritura del Nuevo Testamento un solo versículo en el cual se haga ver que esa santificación, hermanos, que esa bendición que recibió el día sábado, hermanos, fuera quitada. No hay un versículo, ¿verdad, hermanos? No hay un versículo que diga ya la santificación que Dios le dio al sábado y la bendición que Dios le dio al sábado, esa ya quedó abolida. No hay ni un versículo. O sea, significa, hermanos, que ese día, hermanos, el sábado, va a seguir teniendo bendición y va a seguir siendo santo, hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Dice aquí en la parte que traigo yo del bosquejo, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué futuro suceso nos recuerda el sábado? ¿Habrá algo que nos recuerda el sábado, hermanos, para el futuro o no? Sí, hermanos, según Isaías, capítulo 66, el verso número 22 y 23, hermanos, ahí habla de que en el milenio, hermanos, se va a seguir guardando el ¿qué? El sábado, hermanos. Y va a tener que cumplirse, quiera el hombre o no quiera, hermanos. Ahora en este tiempo, mucha gente, hermanos, dice, ¿para qué guardar el sábado? No, hombre, si hoy cualquier día se debe de guardar. Todos los días son santos, todos los días son iguales. Mejor guardemos el domingo porque es el día que en la empresa me dan libre. Entonces el hombre puede hacer sus acomodamientos de como él quiera. Pero cuando venga ese reino de Cristo, hermanos, allí dice que la gente tiene que subir, dice, de sábado en sábado, ¿a quién, hermanos? A adorar a Dios. Y el que no suba a adorar a Dios, dice, hermano, el que no suba a rendir culto de sábado en sábado, hermanos, ¿qué le va a pasar? Dice que no le va a llover, ¿verdad? Yo creo que ahí toda la gente va a querer ir, hermano, ¿o no? ¿Ah? Para que le llueva. Imagine que Dios así dijera hoy, ¿verdad? Que así fuera hoy, ¿verdad? Solo les va a llover.